¿Cómo empezamos a contar de alguna manera lo que hoy ocurre con Matías? ¿De dónde viene? ¿Por qué Matías hoy lo llamamos, por ejemplo, entre nosotros y los conocidos, tu hijo, siendo que biológicamente no lo es? Bien, te hago un contexto cortito porque es muy larga la historia Sí. de Matías y de Nayara en realidad, que son Ujú. hermanos de sangre. Son hijos de mi hermana Elga, que en 2011, por uno de los primeros casos de femicidio que se visibilizó en la provincia de Buenos Aires, en Saladillo específicamente, ellos quedan sin papá y sin mamá. El papá la mata a la mamá cuando él tenía 3 años, el día de su cumpleaños, el 23 de diciembre, y luego ese mismo día se suicida. Entonces los dos chicos quedaron solos, o sea, no tenían ¿Eso más que pasó medio hermanos. frente a los chicos? No, No. ellos no lo Bien. vivenciaron, pero se habló tantas veces del tema Sí, que hoy sí. incluso por momentos creen en el relato Claro. y lo ven como que Ujú, estuvieron ahí. ujú. Eh, bueno, de ahí pasaron al cuidado de mi mamá un tiempo en la provincia del Chaco, porque yo soy de allá, en un estado en el cual mi mamá tampoco podía tenerlos porque por la depresión de por sí de una madre, de la Mm. muerte de una hija y en las De esa condiciones en manera. las que fue. Por eso es que nosotras decimos con mi compañera que son nenes vulnerados desde el minuto cero. O sea, son vulnerables porque vulneraron sus derechos desde el minuto cero, porque mi hermana había pedido también una restricción de acercamiento del padre y sin embargo tampoco se cumplió. ¿Y tuvo algo que ver el cumpleaños de Matías con el acercamiento del padre? Sí, puntualmente sí, porque, bueno, en un pedido desesperado del padre, porque quería compartir con su hijo un rato ese día, los va a buscar, se los lleva, los deja con una hermanita, con una hermana mayor, una hermana de parte del padre, vuelve a la casa, le dispara en la cabeza a mi hermana, se sube al remis, vuelve a su casa y ahí es donde se suicida. Bien. Tremendo. Matías pasa de estar con tu madre, que no podía contenerlo de ninguna manera en Chaco, pasa a estar contigo. Sí, Y, cuando tenía 8 años, él, Nayara 6, vinieron acá para Santa Fe. Desde que arrancaron acá costó bastante porque no tenían muchos hábitos, porque digamos todo lo que fue su primera infancia fue bastante dura en esto de andar tironeando como se puede familiarmente también. ujú. Entonces, bueno, conseguimos una escuela, empezamos con terapia de todo tipo. Primero que nada, psicólogo, Ujú. sobre todo con Mati, que era el que mostraba tal vez más el síntoma, en este sentido, pensando que era el trauma lo que había calado hondo, siempre apuntando, digamos, a eso, pensando que venía de ahí. Mm. Y venía de ahí. En parte sí, pero por lo que hoy puedo contar después de tanto andar este camino, todo este tiempo, hace 1 año y medio que empezó a empeorar la cosa, lo que Mati tiene es un trastorno de la conducta que no tienen que ver necesariamente con el trauma. Mm. Mm. El trauma es sumado a lo que ya de por sí trae, pero es una cuestión de su personalidad. Mm. Y a ver, eh, empezaron con este tipo de tratamiento ya desde el principio, o sea, los dos, Nayara también. Sí. Em, ¿Y qué fue lo que pasó a partir de estos años? Estábamos hablando que tenía 12 años y medio cuando empezó a tener algún tipo de conducta más. Ahí es donde se empezó a visibilizar un poco más Mm. porque, como dice el dicho, chicos chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Bien. La adolescencia. Claro, Claro. y empezó la etapa de la preadolescencia que le llaman hoy, Ujú. donde empezó a ser más reiterado el tema, por ejemplo, de hurtos, Mm. empezó a escaparse de casa, empezó a escuchar voces incluso. O sea, él comentaba, a veces lo comentaba como sueños, entonces era todo muy confuso en ese momento, hasta que un día en época de pandemia habla con Belén, que es mi compañera, mi señora, y le dice que había tenido ideas de suicidarse, de colgarse o de ahorcarse mientras dormía. Mm. Entonces ahí, bueno, terminamos recurriendo a lo que ya veníamos vislumbrando, un equipo completo, digamos, no solamente la psicóloga, fuimos a una psiquiatra, Mm. que es donde lo diagnostican primero como depresión infantil en esa época, en ese momento, y con psicopedagoga y todo, que todo fue
solventado por nosotros. Se puede decir que hasta ese momento el Estado, entre comillas, o las entidades públicas y demás, excepto la escuela, no estaban al tanto de todo lo que veníamos haciendo. Ujú. Y cuando ustedes se encuentran en una situación, si querés contar la situación que te excede en la posibilidad de contener a Matías, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurría como para poder decir, no, a ver, no es que no solamente no puedo solo, sino que tampoco él quiere? Exacto. Bien, a mediados del año pasado Ujú. empezó a escaparse de casa, ¿sí? Por cualquier motivo, desde porque tenía que ordenar la pieza hasta... Y empezó a inventarse historias, por lo cual terminamos yendo varias veces a la policía. Inventarse historia que era, por En el ejemplo... sentido de que le habían robado en la calle un Claro. celular que no tenía, que lo matábamos de hambre en casa, que le pegábamos, que, o sea, buscaba la victimización, que eso también es otra cuestión, porque ellos también traen, digamos, esto del pobrecito todo el tiempo. Te hago esto por esto. Claro. O sea, ya que yo perdí, una vez jugando a las cartas a mi suegra le dice, yo no me gusta perder, había hecho un berrinche, porque yo ya perdí demasiado en mi vida. Y es entendible desde el trauma, Sí. pero también hay una cuestión de que si seguimos victimizando siempre algunas cosas, no terminamos de salir a flote, porque si no Claro. siempre va a haber uno que diga pobrecito, y con el pobrecito no le damos herramientas reales. Claro, queda siempre en la misma posición. Claro, Exacto. si él es la víctima de, deja de ser otra cosa, deja de ser el Exacto. hijo, el hermano. Después prendió fuego un poste de la luz, casi prende fuego mi casa, porque él aducía en ese momento que para descargar su enojo tenía que prender fuego. Entonces pasamos a otro impasse entre medio de familiar, donde no podíamos dejarlo solo ni 2 minutos, o sea, no podíamos dejar de mirarlo, ese es el punto. Y esto comenzó a ser cada vez más severo, no solamente con él, sino que tenemos otros 2 niños. Por otro lado está Juan Simón, que es un hijo de panza nuestro, que tiene 4 añitos. Entonces estábamos todo el tiempo encima de Mati tratando de ayudarlo, yendo a acompañamientos, a esto, a lo otro, a psicólogo y de todo, y perdíamos el foco de los otros 2. Entonces esas son cuestiones que también no se visibilizan. O sea que no es la persona solamente la que está sufriendo, sino es que todo el entorno. Por suerte, bueno, tenemos hermanos, amigos que nos están sosteniendo todo el tiempo, pero es muy difícil. A ver, llega un momento en que Matías, digamos, desde el análisis tuyo, y de ustedes, de Belén, tuyo, entienden que Matías es un peligro para sí mismo y es un peligro para el resto. Exacto. A partir de eso, ¿qué es lo que se hace y qué es lo que se puede hacer? Estamos estamos recorriendo todo ese camino todavía, y es muy complejo porque las instituciones no tienen respuestas o directamente vamos pululando de un lugar a otro, porque te dicen, no, tenés que ir a hablar acá, no, de acá tenés que ir a hablar allá, no, de allá no puede. Una de las cosas que más me indignó en esta última etapa, donde Matías realmente hizo un par de brotes fuertes, con el cual terminé, o sea, 2, 3 veces tuvimos que llamar al 107, porque lo que nos recomendaron desde niñez era que justamente cuando hace un brote no hay que tocarlo y hay que llamar al 107. Funciona así. Llamamos al 107, lo derivan al hospital Iturraspe, porque en Almira y López nunca hay cama, nunca hay lugar. En Elmira y López nunca hay cama. Nunca. ¿Para los adolescentes o en general? Pero para los adolescentes sobre todo, para este adolescente, para Matías. Para Matías en no este había. caso no hay. Todas las veces que llamamos o que pedimos, no hay. Y es el único organismo que recibe menores en la provincia de Santa Fe. O sea, no hay ni siquiera una entidad privada. Entonces anduvimos a las vueltas, porque ni siquiera los equipos de salud mental sabían dónde derivarlo. A ver si entiendo. A ese punto. Salud mental. Del hospital Iturraspe. Claro. Tienen un equipo, Uh-huh. que es donde quedó internado, estuvo 20 días internado ahí, que nos atendieron bien, comprendieron la historia, se reunieron con nuestro abogado, porque también tuvimos que recurrir a un abogado para que
nos oriente y así todo. Ya Puede te ser digo, que también estamos- para defenderse de las acusaciones que en un Exacto. principio Matías había hecho sobre ustedes. Claro, cuando empezamos a ver que todo se ponía cada vez más difícil, llegó un punto en el cual ya había amenazado de muerte a Nayara, me había amenazado de muerte a mí, lo tenía en el patio de mi casa dando vueltas con un machete en la mano y nosotras encerradas. Tuvimos que poner una traba en la puerta de Nayara para que duerma encerrada cuando estaba en casa. Ujú. Sí, sí, está. A ver, pasemos a... O sea, sabemos que un poco con tu relato, la magnitud y la dimensión del tema. Y se me ocurre esto que tiene que ver la magnitud, la dimensión, la historia, el proceso y la soledad. Sí, y no encontrar un horizonte. Por parte de ustedes, a la cual se supone, como esto que decía, salud mental de la provincia no tiene hoy un lugar en donde derivar a pacientes adolescentes con problemas de salud mental, a lo cual también podríamos agregar sobre todo adicciones. Sí, vos reíte, pero para adictos hay un montón de lugares A en ver, Santa Fe. ajá. Y es más, Privados. privados y públicos, Bien. incluso organizaciones, ONGs. Pero por las características de la patología de Mati, que todavía no se define si es una psicopatía, porque está en etapa adolescente, recién esto se va a definir a partir de los 18, 19 años, una vez que pase la revolución hormonal. No se sabe si es una psicopatía puntualmente o es una esquizofrenia. Claro. Y también conozco el tema porque tengo mi hermana que es esquizofrénica. Entonces ya no es la primera vez que ando rondando los pasillos de los lugares y la verdad que no me esperaba encontrarme que una cosa es no conseguir en Chaco, algo así, yo soy de Villa Ángela, Chaco, pero en una ciudad como Santa Fe, capital de provincia, no tener un lugar sin nombrar que la nueva ley de salud mental no colabora absolutamente en nada porque también nos deja mirándonos entre nosotras. Porque te dicen, no, el chico tiene que estar internado 5, 10, 15 días como mucho y Como volver si con la fuese familia. un protocolo que no atiende la cuestión de cada uno. Claro, atienden la urgencia. O sea, el nene se Y brotó. para ellos la urgencia es esa. El nene se brotó, Ujú. lo sedamos, lo acomodamos un poquito y te lo devolvemos Que a se tu Claro, no casa. estabilice profundiza. y si tiene problema Ni Todo el siquiera. tiempo el futuro, síntoma, no prevenir, nada que tenga que ver con eso. Nada. Es como una inteligencia Nada. artificial. Dice, tal problema, tal solución, Claro. tantos días. Sí, sí. Y así todo, Sí, lineal. fíjate que no se consiguió. En el hospital Iturraspe, como te decía, si bien nos atendieron muy bien, llegamos al punto de que lo tenían sedado y atado de pies y manos, a ese punto. ¿Por qué? Porque era agresivo con las enfermeras, porque robó dentro del hospital, por una serie de cuestiones. Entonces, ¿cómo me pueden...? Y desde ahí me querían dar el alta. O sea, el alta. ¿Qué hago yo? ¿A dónde lo llevo? Claro. Tenés que averiguar en un centro de día, me decían. Vas al centro de día. No, el nene para entrar acá tiene que estar estabilizado. A ver, ellos son conscientes de que Matías en ese momento, para no ser un peligro para los demás y para él, tenía que estar atado a la cama, pero así todo dicen, Que llévalo. necesitan dar el alta porque no es un hospital especializado para eso. Tienen Básicamente, un equipo, y pero es un básicamente, hospital de salud donde vos vas por una gripe, por una fractura, Claro. por un algo y después te vas a tu casa. No es un y hospital. esto como si yo en fuese una eso- gripe. sí. Claro, Si es se como que quiere- tratan el síntoma, Claro. pero después lo tenés que sacar. Yo si se quiere coincido, pero hago la relación con las escuelas especiales, ¿no? Ujú. Bueno, cerramos todas las escuelas especiales y mandamos a la maestra integradora. Lo digo porque soy docente Sí, también. sí, sí. Y el chico no tiene la misma atención, por más que vaya la maestra integradora una vez por semana a la escuela, que estando en una escuela especial donde se trabaja de otra manera para eso que él necesita. Entonces, en este sentido me parece que es más o menos lo mismo. O sea, en los dos aspectos estamos en Pampa y la Vía y parece que vamos en retroceso. A ver, vos, Matías es se puede decir el problema, pero hoy es la familia el que tiene el problema. Y los que tienen que decidir esto son los adultos. En el caso Claro. tuyo, mamá. La pregunta es, vos, por ejemplo, ¿tenés alguna ayuda de tipo, por ejemplo, un tutor, alguien que esté junto a vos y que te ayude a ir tomando decisiones, conociendo lo que hay
en la salud pública o pública de gestión privada o pública, pero que te ayude, porque me imagino que en ese momento se te queman los papeles, o sea, a dónde vas, cómo lo tratás, cómo lo cuidás, cómo se cuidan ustedes, o sea, ¿hay alguna posibilidad de también atender a quien, a mí se me viene la madre Chano porque es una persona que lo ha dicho y lo ha expresado, no porque sea Chano, sino porque lo ha dicho ella, pero ¿qué hay para ustedes? ¿Cómo te guían? ¿O no hay nada? Arreglate. Mirá, tuvimos un acompañamiento grande del psiquiatra de Mati, que ahora lo sigue, que si me permitís es Luca Girardini, que él nos acompañó en todo este proceso. Fue el que más nos pudo orientar en general. Y también en muchas oportunidades ver esto, ¿no? O sea, está bien, están estos lugares, pero ¿y a partir de acá qué hacemos? Como te decía, hasta acá no habíamos ocupado la obra social prácticamente. ¿Sí? Cuando empezamos con todo esto y pedían un traslado sí o sí, porque si no era el alta, logramos que la obra social nos dé una mano y Yapos, conseguir una clínica en Rosario. ¿Por qué? Porque en Entre Ríos tampoco tienen, no hay prestación, digamos, o sea, tengo para nada 30 kilómetros porque vivo en el Legend, tengo que ir a Rosario. Y les hicieron un favor de conseguir una plaza en una clínica que es donde está desde el viernes, Matías. Ya hoy, después de este show que creo que lo comenté, la clínica dijo, hay dos opciones, o un acompañamiento policial en una clínica de salud mental, o una derivación. Entonces le digo a la chica del Yapo, ¿y derivación a dónde? ¿A qué lugar? No, eso lo tienen que buscar ustedes. Entonces seguimos en esta desidia, ¿no? Porque aparte yo lo que veo, y creo que mis compañeros lo pueden ver también, y también los oyentes, que, a ver, vos sos una persona y la familia con ciertos recursos, primero económicos, o sea, digamos, clase media, se puede decir, pero también recursos que ustedes tienen desde el punto de vista cultural, humano, educacional, evidentemente. Ahora, yo lo que me pregunto es qué ocurre en una familia en donde esos recursos, no solamente los económicos, sino los recursos, del aguante, que, a ver, es como que esta cuestión de que no paran nunca de los sopapos, que no tiene esos recursos que vos tenés, como para, vos hoy estás mal, pero ¿qué hace una familia que no tiene esa posibilidad, que incluso de comprender qué es una esquizofrenia, por ejemplo? Y quedan a la buena de Dios, son los chicos que muchas veces, desde mi punto de vista, los ves en la calle desde chiquitito a la deriva. Porque vos lo ves, en mi caso, por ejemplo, vos lo ves a Matías, vos lo has conocido. Sí, lo conozco, sí. Y no ves el trasfondo. O sea, de entrada no lo ves, tiene que pasar, como siempre digo, 5 días más o menos donde él toma confianza y ahí seguro, o te falta algo, te prende fuego algo, o hace un brote con vos y como ha hecho con el acompañante terapéutico que le pusimos, que le tiró la bandina encima. Gretel, justamente eso te quería preguntar, porque trato de hacerme una imagen de Matías y recién decías esto, ¿no? Tienen que pasar un par de días para que entre en confianza y evidentemente ahí evidencia síntomas. ¿Cómo son, y primero si existen, y cómo son los momentos de lucidez que puede llegar a tener con vos, que ya sos una persona que te conoce, sos su mamá, y si en algún momento has podido hablar con él, ¿qué te ha dicho en esos momentos de mayor lucidez que haya podido evidenciar respecto a esto? Mira, todo el tiempo, a ver, dentro de la patología, esto que te digo, el trastorno de personalidad antisocial, lo que tienes que son manipuladores, totalmente manipuladores. A él encima la victimización lo ha ayudado, porque encima es víctima ya de por sí desde entrada. Y por esto te decía, son 4 o 5 días hasta que más o menos toma confianza. Yo las veces que hablo con él siempre se muestra arrepentido. Es más, el viernes que hablé con él, dice, que hicimos el traslado, me dijo, no mamá, yo te prometo que me voy a portar bien, que no. Le digo, lo que necesitamos, le digo, es que vos tomes la medicación, que estés tranquilo, entonces te podemos seguir ayudando. No, sí, quédate. Ayer hablé con él por teléfono, salteándome un poquito las normas porque tenía que esperar un par de días, pero me confundí. Y me dijo, no, estoy bien, estoy tranquilo, pude dormir poco, pero me quiero ir a casa, dice, extraño mucho. O sea, se muestra en ese pollito mojado, por decirlo así, ¿no?
Que eso ya lo escuchaste un montón de veces, me imagino, claro, porque ya lo lees de otra manera. Ya lo leo, ya lo conozco. Claro. Entonces, cualquier hijo de vecino que ven, es un chico, total, y nosotros lo venimos repitiendo, claro. repitiendo. Entonces, claro, pasamos por este organismo, lo ven, ay no, pobrecito, y esto, y es bueno, y que nos... En el hospital pasó lo mismo. Al principio decían, no tiene sentido que esté acá, no tiene sentido que esté acá. Pasaron 5 días, robó un celular, brotó porque se quiso tirar hasta de la ventana del hospital Iturraspe, le pegó a todo el mundo y ahí dijeron, apa, algo de lo que decía la madre tenía razón. Gretel, te quiero preguntar esto, porque antes que termine el programa, dejar claro la situación de por qué estás acá haciéndolo público, cuál es tu intención al hacerlo público, incluso yo diría, cuál es tu visión a partir de esta experiencia de lo que es la salud pública para los adolescentes, incluso con este tipo de problemas, pero básicamente esto, porque puede parecer que es una anécdota o que se está contando una historia, pero acá el tema, el trasfondo, es lo que viene, lo que hay y lo que no hay por parte del Estado para acompañar a un chico y a su familia. Sí, puntualmente, a ver, te llamé o lo llamé, digamos, en este sentido. Creo que no debo ser la única que está pasando por una situación así o que ha pasado. En tiempos de antaño, digamos, se ocultaba mucho este tema. Hoy me parece que no, y si no haces ruido, en este país estamos acostumbrados que si vos no haces ruido, le pones voz y salís con una cacerola, nadie hace nada. La verdad estamos cansadas de remar contra la corriente. Esto no quiere decir que nos vamos a detener, porque vamos a encontrar la forma seguramente de por lo menos lograr una estabilidad y que pueda tener una vida medianamente saludable, él y nosotros. Pero es esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los organismos que realmente hoy nos pueden dar una mano? Porque ni ellos saben. Yo sé, estoy segura que hay equipos trabajando muy bien, pero en soledad. Claro. Muchas veces, esa es la impresión que me da. Sí, o sea, hay un equipo trabajando bien acá, bueno, me entero porque me entero por una vecina. Claro. Pero no se visibiliza, no hay redes tejidas. No hay. O no hay alguien que conozca todo eso. Que haga los nexos, claro, exacto. Claro, entonces vas salteándote de un lugar a otro, ya te decía, desde un lugar donde es solamente adicciones, a otro lugar que no, son todos adultos, a otro lugar que hasta que vas encontrándole más o menos el camino. A ver, del 1 al 10, la preparación del Estado para estos casos en el cual hay una enfermedad mental clarísima por parte de un adolescente de 14 años, del 1 al 10, ¿cómo catalogás la... no de los efectores, porque estás es increíble cada vez que decís, me trataron muy bien, o sea, sí, la gente que está, pero no la política, ¿qué puntaje le pondrías? ¿0? Llegaría 1 por mi abogado y por un par de personas, no mucho más. A esto me salté una cosa. Estamos con el abogado trabajando, se pidió intervención a la jueza. La jueza, ¿qué es lo que responde? No, el chico ya está institucionalizado, lo tienen que resolver ustedes, salud mental. O sea, se van tirando, sí, van tirando la pelota. ¿Me entendés? Entonces, a ver, uno que está en este medio, que vos decís, nunca me enfrenté a un caso así, porque no es que todos los días salgo a buscar un hospital psiquiátrico. Decís, ¿para dónde corro? Si vos no sabés, vos que sos organismo no sabés, vos que no sabés qué clínica, ¿a dónde vamos? Entonces, realmente, si vos me decís del 1 al 10 y 0,50, con suerte. Y 0,50 por la esperanza de que cambie algo. Sí, ojalá, yo creo que sí, pero creo que los que cambiamos todas estas cuestiones somos las redes que tejemos entre la gente, entre los padres que estamos viviendo esto. He trabajado mucho con chicos especiales, así que también me oriento a eso. Si bien soy profe de educación física, pero me doy cuenta de que solamente las redes las podemos hacer aquellos que estamos atravesando por este... ¿Te vinculaste con otros padres, lugar. Gretel, respecto a esto? Y es que hasta ahora no he conocido Claro. con estas características. Sí tengo amigas que trabajan con ciegos, con esto, con otro, pero este tipo de patologías son particulares, digamos, y complicadas. Claro. Particulares, pero particulares entre comillas. Sabemos que incluso ya sabemos que el tema de tipo de espectro autista y otros están apareciendo a partir de la situación cultural que se vive.
Acá nosotros hemos tenido en su Y han momento... tenido, y perdón, y Sí, han tenido una lucha muy larga también para ganarse esos derechos sí. de esos niños, porque los padres han hecho ruido. Gretel, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Seguramente, o sea, no hay más que no desearte suerte, no, porque es claridad. Y bueno, también vamos a trabajar para ver desde el Estado qué es lo que se está pensando, porque esto es una situación particular porque es para vos, y vos sos el 100% de tu estadística, pero claramente está ocurriendo y mucho a partir de las situaciones que vivimos. Así que, bueno, gracias por tu testimonio y seguiremos en contacto y también preguntándote cómo va. Bueno, gracias a ustedes y ojalá que más de uno en casa que está pasando esto pueda levantar la mano y diga yo también. Hoy posteé algo y lo sostengo. Yo hasta ahora estaba golpeando puertas y ahora si tengo que derribar muros los voy a empezar a derribar.